Buenas tardes, Francia. Buen día, México. Mi nombre es Oscar de la Asociación FAL y junto con Verónica de Radio Fréquence Latine haremos un intercambio sobre el tema de Elena Garro con la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella es doctora en lengua romance por la Universidad de Nueva México, especialista, ensayista e investigadora de la vida y obra de Elena Garro. Bueno, para comenzar este intercambio, me gustaría que se presentaran también ustedes. Bueno, primero las invitadas, ¿no? Bueno, Patricia, pues muy bienvenida, ¿cómo bien, pues estás? muy buenas tardes para México y para Nuevo México, donde yo estoy, y buenas noches para Francia. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, por este honor que ustedes me hacen. El honor es nuestro, Patricia, y bueno, yo soy Verónica Maldonado, mexicana también, y la verdad es que el día de hoy estamos felices porque obviamente tenerte con nosotros, eres una persona que se ha enfocado muchísimo a la literatura, bueno, no solo a la literatura, muchísimos personajes dentro de la literatura, por decirlo así, y hoy en especial hablaremos de un gran personaje que creo que no ha tenido el reconocimiento que se debe. Así que muchas gracias por compartir todo este mundo que tienes en esa cabecita con nosotros. Incluso un agradecimiento también de parte de la Asociación de Francia América Latina o France Amérique Latine, FAL, que bueno, nos permitió realizar este evento y bueno, estaban también súper entusiasmados por la presencia primero de Patricia y segundo de Elena. Entonces, bueno, vamos a comenzar este intercambio. Pero antes me gustaría precisar también que, bueno, la mexicana Elena Garro nació justo el 11 de diciembre, hace algunos días fue su celebración, su aniversario, pero bueno, ella nació en el año de 1916 en Puebla. En 1935 conoce a Octavio Paz en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, con quien contrae nupcias 2 años después, cuando los dos estudiaban en la UNAM. Viajan después a España durante la Guerra Civil para regresar nuevamente a México después de una larga estancia entre Europa y Japón. En 1953, acompañados de su hija Elena Paz. Debido a acontecimientos en el marco de la matanza de estudiantes en 1968, ella huye del país en el año más o menos de 1972, pero bueno, ahorita nos va a precisar estos datos bien Patricia. Volvieron nuevamente al país en el año de 1993, a donde fallece 5 años más tarde. El tema de hoy entonces es Elena Garro. ¿Tiene ella el lugar que le corresponde en el realismo mágico? Bueno, también es importante indicar que el realismo mágico o el término del realismo mágico fue empleado primero por un alemán llamado Franz Roth desde 1925 para designar una corriente de pintores, pero años más tarde es un venezolano llamado Pietri que lo retoma para caracterizar ya la literatura. Vamos a decir que a grandes rasgos el realismo mágico se caracteriza por un momento específico, no encontrar un momento específico dentro de la fantasía que se narra. Pero bueno, vamos a comenzar este debate porque nos interesa más discutir con Patricia. Y bueno, antes que nada, queremos hacerte la primera gran pregunta, que es en torno a la cuestión de la infancia y un poco la vida de Elena Garro. ¿Podrías hablarnos un poco sobre Elena Garro y su infancia y así como su entorno familiar? Sí, claro que sí. Bueno, pues como ya bien dijiste, Oscar, Elena Garro nació el 11 de diciembre de 1916 y nació en Puebla, pero pudo haber nacido, estuvo a punto de nacer, pudo haber nacido en España o en el barco, porque su madre, Esperanza Navarro, viajó desde España embarazada de su hija Elena hacia México.
y desembarcó en el puerto de Veracruz y de ahí tomó un tren. Ella iba rumbo a la Ciudad de México, pero le empezaron los dolores de parto en Puebla. Ella tenía una hermana que vivía en Puebla y ahí tuvo que llegar y ahí nació Elena Garro, ¿no? Elena Delfina. Y bueno, pero Elena en realidad no vivió en Puebla porque probablemente hacia finales de febrero, su madre se traslada a la Ciudad de México con sus 2 hijas. Tenía su hija mayor, Deva, la que venía pequeñita de 1 año y 3 meses, y Elena, la recién nacida, ¿no? Se traslada a la Ciudad de México y ahí Elena Garro va a vivir los primeros 6 años aproximadamente de su infancia. Su padre, que era un emigrante español que había llegado a México en la adolescencia, alrededor de los 15 años, después se reunió con la familia, ¿no? Regresó a México. Entonces, la vida de Elena, ¿no? Tiene digamos, esta característica del viaje, de la travesía, de la mudanza desde el nacimiento. Y en la Ciudad de México vive ahí con su madre, su padre, ¿no? Pero a los 6, cuando ella tenía entre 6 y 7 años, sus papás se mudaron, su padre y su madre, la familia, se mudaron a Iguala, Guerrero. Y ahí en Iguala, Guerrero, es donde Elena Garro va a vivir los años más felices, paradisíacos de su, digamos, segunda parte de su infancia y de su adolescencia, ¿no? Ahí su padre era un hombre muy culto, era un hombre que tenía una gran biblioteca en su casa y Elena Garro va a leer desde muy pequeña a todos los clásicos griegos, latinos, españoles, ingleses, alemanes, y se va a nutrir de todo ese mundo, ¿no? Del pensamiento occidental a través de la biblioteca del padre, pero también como en Iguala no había prácticamente escuela, era un pueblo pues con muy pocos habitantes y muy poco desarrollado en aquella época. Entonces el padre les dejaba de tarea que leyeran, por decir, X obra de teatro de Lope de Vega o una novela ejemplar de Cervantes, y ella y su hermana Deva, que se llevaban 1 año y 3 meses, leían y cuando el padre regresaba les tomaba la lección, ¿no? Y así todo ese acervo literario. Pero al mismo tiempo, Elena Garro se fue nutriendo del pensamiento o de la cosmovisión indígena, ¿no? Que es precisamente este pensamiento mágico que está en nuestras civilizaciones prehispánicas, ¿no? Y ella va a nutrirse, pues va a alimentarse de estos 2 mundos. Y bueno, ahí pasa hasta los 13 años aproximadamente. Su papá las manda a la Ciudad de México para que terminen, digamos, terminen estudios de primaria, y luego Elena Garro entra a la secundaria, la preparatoria, y después ya la encontramos en la universidad, en la UNAM, estudiando literatura en la Facultad de Filosofía y Letras en 1936. Y ahí Elena va a ser realmente una niña prodigio, una joven prodigio, porque tenía precisamente ese bagaje, ¿no? Ese conocimiento inusual, en primer lugar, para una mujer, ¿no? Y en segundo lugar, para cualquier hombre también. A tan temprana edad tener un conocimiento tan sólido de todo el pensamiento occidental, ¿no? Griegos, latinos, ella se los había estudiado muy bien. Entonces, ahí ella va a la UNAM, ahí va a ser coreógrafa del teatro universitario, al mismo tiempo que es estudiante. Estudió danza con un alumno de Pavlova, que se había quedado en México, Hipólito Sivin, y
Y en fin, Elena Garro va a tener todo un proyecto de vida, ¿no? Antes de casarse con Octavio Paz, ¿no? Que esto fue en mayo de 1937. Entonces, a grandes rasgos, digamos, este es un viaje muy somero por esa infancia, ¿no? Por esa adolescencia, esa primera juventud de Elena. Y aquí lo que me interesa marcar es que Elena tenía ya una formación sólida antes de conocer a Octavio Paz, porque existe todavía esta idea de que Octavio Paz formó a Elena Garro, ¿no? Y es un equívoco, es un error. Claro, yo Oye, creo que adelante, Oscar, adelante, adelante. rápidamente, me parece que también esta cuestión de tener un machismo ideológico nos lleva a pensar este tipo de cosas, que antes de ser una persona, de ser una mujer, tiene que estar, incluso escuchamos el dicho de, detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer. Es absurdo, me parece, pero bueno. ¿Querías compartir algo con nosotros, Verónica? Sí, pues ligado justo a eso que desafortunadamente en aquella época, y bueno, tristemente lo vemos todavía hoy en día, es difícil creer que una mujer pueda desarrollar cualquier talento por sí sola, sin que haya habido un hombre de por medio, o peor aún, que no se le dé el reconocimiento dentro de cualquier área porque primero debe ser un hombre el campeón, ¿no? Y a la época yo creo que ella por lo poco que he leído y ahora con todo este contexto que nos estás dando, Patricia, pues seguramente encontrarse también a un hombre como Octavio Paz no ha de haber sido fácil para ella, porque cómo luchas, en primera en un país tan machista como México, actual y antes, o no, ahí vamos poco a poco, pero ¿cómo luchas para quitarte de encima esta sombra de tener un esposo como Octavio Paz? ¿No? Entonces, algo que me llama la atención y que me gustaría que nos des tu punto de vista es como una mujer como ella, como Elena Garro, que a mí me parece que es una mujer fuerte, que viene de una familia bien estructurada, de mucho amor, de mucha libertad, porque también un papá que le da la oportunidad de estudiar lo que quiera, eso creo que en la época no existía. Entonces ella elige y elige bien. ¿Cómo llega a las manos de Octavio Paz? Pues ya, muy buena pregunta, ¿no? Hay tantas anécdotas estupendas, ¿no? De Elena Garro. Una de ellas, y ahorita llego directísimamente a tu pregunta. Una de ellas es que ella narra, esto ella lo narró en una carta que le envió a Emanuel Carballo, ¿no? En donde ella dice que cuando era pequeñita, bueno, estaba aprendiendo a leer y escribir, no podía aprender a leer y escribir, ¿no? Y porque ella cuenta, ¿no? Que ella estaba escuchando al maestro, a la maestra hablar, y ella se imaginaba, veía los rayos del sol entrando por la ventana, porque iban a una escuelita en Iguala, ¿no? Pero el padre, claro, complementaba esa educación, ¿no? Y que veía los rayos del sol y que ella se imaginaba que en cada burbujita que ella veía había una familia pequeñita ahí viviendo. Entonces ella lanzaba su imaginación para, pues sí, para escapar a la clase, ¿no? No tenía esa disciplina, esa paciencia para estar escuchando la A redondita y ella explica, ¿no? Cómo les enseñaban Después la A, de la todos los E, libros la O. leídos. ¿Eh? Imagínate después de todo lo que ella ya sabía, con tantos Exacto, libros exacto. leídos. Sí, porque desde muy pequeñita, ¿no? Su padre les había, pues les daba todas estas lecturas, ¿no? Entonces ella comienza en una escuelita en la Ciudad de México, ¿no? Antes de irse a Iguala, y esta anécdota
viene de la Ciudad de México, sus primeros años, ¿no? En una escuelita, y luego obviamente lo mismo sucede en Iguala, ¿no? Entonces el padre estaba muy frustrado porque Elena no podía aprender a leer. Y entonces el maestro de Iguala le dijo al papá, no se preocupe, no se preocupe, su hija va a ser un gran personaje en la cultura nacional, ¿no? O sea, que el maestro vio el talento de esta niña, ¿no? Y bueno, entonces Elena, cuando llega a la Ciudad de México, y bueno, vamos a ubicarla ya en la universidad, ¿no? Ya es una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, ya era novia de Octavio Paz. Ellos se conocieron en el 35, cuando Elena estaba estudiando la prepa y Octavio Paz estaba estudiando leyes, ¿no? En la UNAM. Y al papá de Elena Garro, a don José Antonio Garro, no le gustó este chico. Él decía que, pues sí, que era muy brillante, muy culto, muy disciplinado, pero que no iba a permitir el desarrollo de los proyectos artísticos, intelectuales, que él veía en su hija Elena, ¿no? Y le prohibió, de hecho, le prohibió ver a Octavio Paz. Y estuvo a punto de incluso de meterla en un convento, ¿no? para que no siguiera la relación con Octavio Paz. La relación de noviazgo de ellos fue una relación por los documentos que hay, no fue una relación de noviazgo feliz y al contrario, ¿no? O sea, ya desde el noviazgo se veía en las cartas que Octavio Paz le mandaba a su novia Elena, se veía ese autoritarismo, esa querer imponer y prohibirle a Elena hacer todo lo que ella hacía, ¿no? Teatro, danza, estudiar, le prohibía todo, ¿no? Entonces ya esto Elena lo vio desde el noviazgo y Elena de hecho terminaba con él y luego volvían otra vez porque ella decía que Octavio Paz la perseguía, que era incansable, ¿no? Y es muy probable que Elena Garro también, pues obviamente, ¿no? Quizás haya habido una atracción, que haya habido un enamoramiento, pero sí fue una relación con muchos altibajos, ¿no? Y de hecho, por eso también su padre, hubo un momento en que fue a buscar un convento a Puebla, precisamente para internarla, ¿no? Pero bueno, entonces Elena pues desobedeció a su padre y pues se casó con Octavio Paz. Ahora, ¿cómo es posible que esta mujer con esa energía y ya con toda esta cultura tan sólida y con el apoyo del padre haya caído en las manos de Octavio Paz, de un hombre tan severo, tan autoritario, ¿no? Elena Garro decía que desde el novios era muy arrogante, ¿no? Muy prepotente. Pero también tenemos que ubicar a las mujeres de la época, ¿no? Claro. Si hasta hoy en día, como tú bien dijiste, Verónica, todavía esto sigue sucediendo, ¿no? Sí. Imagínense en los años, en los 30, ¿no? Finales de los 30. O sea, en primer lugar, Elena Garro, por otro lado, sí tuvo siempre una formación muy católica, ¿no? Cristiano-católica. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, toda la sociedad mexicana, cristiano-católica, precisamente, de que cuáles son los roles tradicionales para la mujer, por muy brillante, inteligente y niña prodigio que fueras, pues tu papel principal era ser esposa y madre, ¿no? Y Elena, pues, de hecho, cumplió esos papeles durante 20 años, ¿no? Claro. Y bueno, aquí también como viene la siguiente pregunta, encadenando toda esta serie de hechos que nos cuentas de ella. Y yo más bien, la verdad es que esta noche, digo, obviamente es Octavio Paz, la figura normalmente conocida, pero esta noche yo no quería tocar tanto el tema de Octavio Paz. Yo no quería
tocar mucho el hablar o pronunciar su nombre, porque pues para mí Elena Garro obviamente pues de verdad debe de ocupar un lugar grande en la literatura y que lamentablemente no se ha encontrado, ha sido menguada del lugar que tiene o que debería tener en la literatura mexicana. Y es por eso mi siguiente pregunta. Yo quisiera preguntarte, Patricia, ¿cuál es el lugar de Elena Garro dentro del movimiento del realismo mágico y por qué no es tan reconocida como un tal Gabriel García Márquez, por ejemplo, que perteneció al mismo género del realismo mágico y que además dicen por ahí que él basó su libro de 100 años de soledad en los recuerdos del porvenir de Elena Garro? Bueno, bueno, primero, antes de responder directamente a tu pregunta, que es muy importante y muy valiosa para deconstruir la historia oficial, ¿no? La historia literaria oficial o lo que es el canon, quiero comentarles lo siguiente. Miren, ya les decía yo que Elena Garro, en la biblioteca de su padre desde muy pequeña, leyó a los clásicos, bueno, griegos, latinos, españoles y también a los románticos alemanes. Elena Garro, de hecho, en una entrevista dijo, ¿no?, que para ella, en la historia de Occidente, había dos grandes momentos, que eran Atenas y el romanticismo alemán. Entonces, para Elena, el realismo mágico, esa etiqueta que surge, ¿no?, durante los años 60 en la literatura hispanoamericana, para ella el realismo mágico viene, en el caso de su experiencia y de la literatura hispanoamericana, y en el caso particular de Elena, viene de dos vertientes. Una, por un lado, el pensamiento mágico, ese realismo mágico de las civilizaciones prehispánicas, porque Elena Garro se nutrió directamente de esa cosmovisión. Cuando ella vivía en Iguala, todas las nanas y los mozos que trabajaban en su casa, su papá era un comerciante, su papá tenía una tienda de ropa en Iguala. Entonces, todos los mozos que trabajaban para su padre y que eran las nanas, las mujeres, todos eran indígenas. Entonces, ellas les contaban, cuando ellas estaban pequeñitas, bueno, mira, si dices mentiras, la lengua se te va a volver lengua de conejo, ¿no? Y así. Entonces, toda esa mitología, todas esas leyendas, esas creencias que los indígenas creen, pues Elena dice, yo también las creía, ¿no? Entonces, ella se nutre de todo ese mundo, de todo ese pensamiento, de esa cosmovisión. Y por otro lado, para Elena Garro, ella consideraba que la historia moderna había comenzado cuando los románticos alemanes, ¿no?, habían dicho que el raciocinio, la razón no lo era todo, que eso era solo un instrumento, ¿no? Y que el paso del hombre a lo maravilloso, o sea, el paso del hombre moderno a lo maravilloso, lo habían dado los poetas románticos alemanes, ¿no?, que ahí estaba, que ahí había realismo mágico. Entonces, esas dos vertientes de Elena Garro son lo que van a dar en ella, lo que van a determinar la creación de su literatura, que la catalogamos como realismo mágico, ¿no? Desde el teatro, pero creo que más adelante que quizás hablemos del teatro. Pero en la narrativa, para mencionar los recuerdos del porvenir, debido a la pregunta de Oscar, claro, los recuerdos del porvenir, Elena Garro ahí recrea precisamente esa cosmovisión del realista mágico realista del mundo indígena, ¿no? Por eso entonces ella decía, pero es que yo no entiendo por qué esa etiqueta, ¿no? Si la cosmovisión del realismo mágico ha existido en México por siglos, ¿no?, y forma parte de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia. Entonces yo lo único que hice fue poner en papel
lo que yo escuché y viví desde niña. Bueno, entonces, Los recuerdos del porvenir, Elena Garro lo empezó a escribir en 1951 en París, en el otoño. Y esto quizás después, tal vez volvamos al punto, cuando ella, bueno, tiene la gran decepción amorosa con Adolfo Bioy Casares. Ella estaba muy deprimida, muy enferma en París. Y ella dice que empezó a recordar su infancia paradisiaca en Iguala. Y ahí nace la idea de escribir Los recuerdos del porvenir. Hace un primer borrador, después la retoma y la concluye en Berna, en Suiza, entre el 52 y el 53. Pero claro, Elena regresa a México junto con Octavio Paz y su hija a finales del 53, y la novela, obviamente, prohibidísimo que se hable de Elena Garro, escritora, y posibilidad de que la publique. Octavio Paz era el número uno que se opuso a ello. Y la novela estuvo ahí guardada en sus cajones. Sin embargo, esa novela se leía en las tertulias literarias, porque a Octavio Paz le encantaba la novela, dice Elena Garro, ¿no? La leían y la disfrutaban, y etcétera, y la comentaban. Y García Márquez también leyó Los recuerdos del porvenir a finales de los 50, ¿no? Entonces, claro que sí hay una influencia, por supuesto, ¿no? Pero vivimos, y hasta la fecha, México y América Latina sigue viviendo bajo una sociedad predominantemente machista, falocéntrica, patriarcal, en donde las mujeres a finales de los 50 y en los 60, pues no ocupaban ese lugar que ellas se merecían, ¿no? Oye, Patricia, entonces podríamos decir que para Elena era completamente normal unir estas dos corrientes, como bien lo decías, porque para ella dices, bueno, esto fue mi infancia y conozco esto más esto, yo escribo lo que me nace, lo que creo, sin darse cuenta que estaba creando una nueva corriente literaria. Porque entonces quiero pensar que ella no fue quien se puso el nombre de estoy creando una corriente literaria. No. Fue a través Exacto. de los años o a través seguramente de estos autores, quizás como García Márquez, que toma la idea, que lee obras de Elena Garro y dice, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a esto? Y bueno, quizás, ¿no? Todo esto es hipotético, aprovechándose del lugar, el estatus que tiene dentro de este círculo literario. Bueno, ¿por qué no? Si alguien ya había escrito algo como el realismo mágico, pero obviamente por ser mujer no tiene la difusión, el segundo, tercero, cuarto, pero es un hombre quien lo saca, a él le damos el título. Exactamente. Y de hecho, estamos olvidando también a Juan Rulfo, ¿no? Porque Juan Rulfo ya también desde mediados de los años 50 produce, ¿no? Pedro Páramo, El llano en llamas, sobre todo Pedro Páramo, ¿no? Donde está este elemento fantasmagórico de los muertos vivos, etcétera. Rulfo, perdón, hace esto con Pedro Páramo, mediados de los 50. Pero Elena había escrito, ella ya traía la novela desde cuando ellos regresan a México a finales de 1953, ¿no? Y entonces, claro, Elena Garro va a quedar al margen completamente. De hecho, ustedes ya lo dijeron desde el inicio de este programa hasta la fecha, ¿no? O sea, Elena Garro todavía no ocupa el lugar que ella se merece. Y efectivamente, Verónica, no, de ninguna manera Elena Garro pensó que ella estaba creando una nueva corriente, ¿no? En Hispanoamérica. Ella escribió, volcó en el papel muchas veces ella lo repitió, sus experiencias, sus vivencias en la infancia, ¿no? Y ahí podemos ver todos estos mundos conjugados, ¿no? Claro. Adelante. Te has dicho, Verónica. Adelante.
Sí, ahora me parece que hay muchas cosas, yo quisiera preguntarte infinidad de cosas, Patricia, principalmente un poco sobre la literatura, y también el contexto histórico, pero vamos por partes. Vamos a poner la siguiente, te voy a hacer la siguiente pregunta, y es que justamente hablando del teatro, yo creo que a muchos de nosotros nos surge la duda. Tú nos comentabas hace un momento que bueno, ella incursiona en el teatro y fue lo primero que hace al momento de escribir, es decir, ella debuta en el teatro. Quisiera saber si en ese entonces, en ese momento, ella ya traía esta escuela del realismo mágico al momento de escribir el teatro, es decir, es ya el teatro o el realismo mágico parte del teatro y ¿quiénes fueron los que le sirvieron de influencia en el teatro, por ejemplo, o en la literatura en general? Sí, bueno, sí, efectivamente, bueno, Elena Garro se da a conocer primero como periodista, que es otra vena que casi no tocamos, pero Elena Garro se dio a conocer primero como periodista en 1941, por lo, por lo menos hasta de lo que he encontrado, ¿no? De los registros que he encontrado en 1941. Pero bueno, ese es otro tema, quizás volvamos más adelante a él. Volviendo al teatro, sí, Elena Garro se da a conocer, vamos a decir, dentro del mundo en sí de la literatura, en 1957, ¿no? En julio, cuando el grupo Poesía en Voz Alta representa tres de sus primeras piezas. Un hogar sólido, Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca. Sin embargo, Elena Garro, antes de escribir estas piezas, ella ya había escrito Los recuerdos del porvenir. No olvidemos que ella ya había escrito Los recuerdos en 1951, 52, 53, ¿no? Entonces, ya, digamos, esa corriente mágica en la que nos estamos enfocando, ella ya la había, digamos, escriturado, por decirlo de alguna manera, llevado al papel en esa novela, ¿no? Ahora, cuando llegan a México, ellos a finales del 53, Elena Garro sigue marginada, ¿no? Elena Garro sigue completamente dedicada, digamos, a las fiestas, a las reuniones, pero también, por otro lado, iba a corregir textos que Octavio Paz le pedía, bueno, vete siempre, ve a ayudar allá a Fernando Benítez, que tienen ahí unos problemas con un texto. O sea, que Elena hacía mucho trabajo, perdón, de revisión de textos, de edición, etcétera, ¿no? Como muchas otras escritoras del medio siglo en México también lo hicieron, ¿no? Las veían como secretarias, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, Elena, perdón, eh, Octavio Paz, que dirigía el Poesía en Voz Alta, entre otros grandes creadores, le dicen, bueno, pues ¿por qué no nos escribes unas piezas para el programa, para el cuarto programa, ¿no? Esto es lo que cuenta Elena Garro. Yo más bien creo que Elena ya estaba escribiendo, ¿verdad? Pero que pues, había una resistencia de parte de Octavio Paz para darla a conocer. Porque Elena tenía que hacer muchas veces declaraciones favoreciendo a Octavio Paz para tener la vida en paz, para llevar la vida en paz, como decía ella, ¿no? O sea, siempre tenía que darle a él el crédito, siempre le tenía que dar el crédito a Octavio Paz. Bueno, entonces se representan estas tres piezas en julio y sí, definitivamente en estas farsas de Elena Garro está también el mundo de la fantasía, ¿no? El mundo de la magia, de la ilusión, de la imaginación. Y Elena Garro en ese momento rompe con el teatro tradicional que se venía haciendo en México. Y todos, desde críticos, los mismos escritores, ¿no? Con los que ella obviamente compartía en las tertulias, los lectores, pues quedan deslumbrados ante el gran talento innovador de Elena Garro, ¿no? Porque nunca jamás había habido en México, yo creo que ni ha habido, un escenario, ¿no? En donde
la obra tiene lugar en una tumba, ¿no? Que es un hogar sólido, en donde los muertos salen, los muertos están más vivos que los vivos, ¿no? De alguna manera hay un planteamiento obviamente también existencialista, pero es una obra en donde Elena mezcla ese mundo, por un lado occidental, pero existencialista, ¿no? En este mundo los hombres no apenas aprendemos a ser hombres, ¿no? Dice uno de los personajes. Y por otro lado, ese mundo también de la cosmovisión indígena, ¿no? Y eso, por ejemplo, en un hogar sólido, en Andarse por las ramas, que es una obra estupendísima en donde obviamente Elena Garro hace un retrato de su matrimonio con Octavio Paz, y es una farsa, ¿no? En donde tú te ríes desde que empieza la obra hasta el final. Y ahí también, ¿no? Es esta mujer que está totalmente reprimida por el marido, que es muy autoritario y que es muy disciplinado y muy racional, y ella es lo opuesto, ¿no? Ella es el mundo de la magia, de la fantasía, y de pronto se levanta y dibuja una puerta y por ahí se escapa y se va, ¿no? En fin, entonces todos estos elementos, Elena, que los trae al teatro, claro, esto es, podríamos decir, el realismo mágico en el teatro en Hispanoamérica. Ahora, Elena Garro decía que la influencia para su teatro, ¿no? Para estas farsas, habían sido los dramaturgos del siglo de oro español. Ella decía que los españoles del siglo de oro que en sus obras hay mucho, ella decía, disparate, ella decía el disparate español, ¿no? Y que esas habían sido sus influencias para su teatro. Y ella menciona sobre todo a Cervantes, ¿no? Menciona a Cervantes, obviamente Lope de Vega, en fin. Quería comentarles algo más, pero bueno, pero al mismo tiempo que su teatro, obviamente sí tiene toda esta influencia del disparate español, ¿no? También es un teatro muy vanguardista, porque Elena Garro conocía muy bien las vanguardias europeas, ¿no? De los años 20, 30. Entonces, obviamente también ahí vemos la presencia de esas vanguardias, ¿no? Vemos, de alguna manera, hay una influencia de Ionesco también, ¿no? Tal vez Brecht, en fin. Era una escritora que por eso nos llama, bueno, nos enoja, como a ustedes y a mí, que no ocupe todavía el lugar que se merece dentro de, no solamente de la literatura mexicana, pero para empezar debería de ser ahí, sino en la literatura mundial, ¿no? Claro. Y después de, cuando Elena crea todo esto, cuando empieza